Bienvenidos todos en el nombre del Señor. No se siente, salude a su hermano, denle una sonrisa y demuéstrele el amor de Cristo que está en su corazón. Bienvenida también a los hermanos que están conectados a las redes sociales. Que les permita siempre estar con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Mire qué tiempo más bonito, ¿verdad? Qué tiempo más maravilloso cuando el Señor se hace sentir por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. La verdad que es algo glorioso, ¿verdad? Sentir cómo el Espíritu Santo nos ministra, ¿verdad? Sentir esas caricias del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor porque siempre nos permite alabarle y glorificarle por medio de las alabanzas, ¿verdad? Así que hoy vamos a pasar al tiempo de la palabra. No sé si alcanzan a ver. El tema de la predicación de esta mañana es descansa en Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta descansar, hermano? Yo creo que a todos nos gusta descansar, ¿verdad? Algunos descansamos más que otros, otros descansamos menos, pero a todos nos es placentero tomar un descanso. Cuando usted se siente fatigado, toma un descanso para recuperar las fuerzas, ¿verdad? Cuando usted duerme y descansa, su cuerpo se repone, toma nuevas fuerzas. Si usted está estresado, le ayuda a tranquilizar su mente. Si está con algún problema, le ayuda el descansar a resolver, ¿verdad?, alguna situación que usted está pasando. Pero tristemente, nuestra sociedad, e incluida la iglesia de Cristo, estamos llegando a un punto en el que ya no nos alcanza el tiempo para descansar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero nos llenamos de tantas actividades de cualquier tipo que ya no nos alcanza el tiempo para descansar. Algunos de nosotros llegamos a nuestras casas a las 8 o 9 de la noche de trabajar, medio comemos y luego sacamos la computadora, la tablet o el teléfono y empezamos o a ver memes o a seguir trabajando. Y sin ponernos a pensar que ese tiempo que estamos ocupando para eso es un tiempo menos que nosotros podemos descansar. Y también no nos ponemos a pensar que esas actividades de las cuales nos estamos llenando también nos limitan el tiempo para descansar en Dios. Porque muchas veces cuando ya estamos demasiado rendidos de realizar todas las actividades que estamos haciendo, ya no nos queda tiempo para platicar con nuestro papá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero después de hacer tantas cosas, cuando ya nos toca orar y entablar una comunicación con nuestro Padre Celestial, ya no tenemos fuerzas. Ya nuestro cuerpo está totalmente agotado a tal grado que ya a veces no podemos ni articular el Padre Nuestro porque nos quedamos dormidos. Y a veces usamos aquella frase que dice, no, pues que el Señor sabe cómo yo estoy. Claro, el Señor sabe cómo está usted. Pero la pregunta es, ¿usted sabe cómo está usted? ¿Usted sabe cómo está su descanso en Dios? Y sabe que a Dios le interesa que nosotros descansemos. A Dios le interesa, hermano. Si no, ¿en cuántos días hizo Él la creación, hermanos? ¿En cuántos? En 6 días. ¿Y el séptimo día qué hizo? ¿Y ustedes creen que descansó porque Dios estaba cansado? No, ¿verdad? Dios descansó para dejarnos un ejemplo a nosotros y decirnos, es necesario que ustedes, mis hijos, se tomen un descanso. Paren. Pero el descanso muchas veces nosotros lo hemos tomado como un sinónimo de salir e irnos a divertir. Y yo no estoy diciendo que eso esté malo.
Pero Dios hizo el descanso, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué hizo el descanso Dios? Para que lo adoremos. ¿Para qué lo alabemos? Para que tengamos un momento de intimidad con Él. Yo no quiero decir que no hay que divertirse, que no hay que descansar y hacer otras actividades. Claro que sí, porque el cuerpo necesita eso. Pero recordemos también que nuestra alma no descansa con irnos de paseo. Nuestra alma no descansa con dormir hasta las 12 del mediodía. Nuestra alma descansa estando cerca de la presencia de Dios. Entonces, por eso a Dios le interesa que usted descanse y que yo descanse en Él. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 10. Gloria al Señor. Se lee la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo dice? En abundancia. Padre nuestro que esté en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio, Padre Santísimo, que nos da de poder estar en su casa, alabando y glorificando su nombre. En este momento, Señor, le suplicamos que sea su Espíritu Santo, Padre amado, quien venga ministrándonos su palabra, que sea su Espíritu Santo el que venga hablando a nuestras vidas en base a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Que seas tú, Padre bendito, quien ministre y que nos dé los consejos indicados en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, hermano. Cuando leemos nosotros el versículo 10 del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, podemos ver que lo que ahí está plasmado es una promesa y una afirmación que nos la hace nuestro Señor Jesucristo. Es una afirmación porque dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan, dice, en abundancia. Jesucristo nos está dando esa promesa y esa afirmación y nos está indicando que solamente Él y solamente en Él podemos tener una vida en abundancia o una vida en plenitud. O sea, yo no voy a tener una vida en abundancia entre más trabajo. Yo no voy a tener una vida en abundancia entre más estudio. Yo no quiero decir que está mal, esas son herramientas, pero yo voy a tener una vida en abundancia, una vida en plenitud, en base a la promesa que el Señor Jesucristo hizo en su palabra. O sea que yo voy a tener una vida abundante, una vida plena, solamente en Él. Y si esa plenitud me la da Él, entonces yo tengo que estar cerca de Él. Tengo que estar lo más cercano, tener una relación íntima con el Señor, ¿verdad? En el mundo, imagínese usted, en este momento en el mundo hay una gran cantidad de escasez. Hay países que tienen escasez de agua, hay países que tienen escasez de alimento, hay países como el nuestro que tiene escasez de trabajo, escasez de alimento, escasez de agua, enfermedades. O sea, en un mundo con tanta escasez, el Señor nos está prometiendo que en Él hay vida abundante. Y tenemos que tener claro eso, porque a mí la abundancia no me la da el mundo, me la da Dios. Entonces, en el tiempo de escasez que estamos viviendo, Dios está diciéndonos, yo quiero prosperarte. Yo quiero que tengas una vida abundante. Y lo dejó escrito en su palabra en un término presente indefinido. Dice, yo he venido para que tengan vida. No es ahorita, no es mañana, es siempre. Entonces el Señor nos está prometiendo que a pesar de que haya escasez en el mundo, Él siempre
va a darnos vida abundante y vida plena a nosotros, sus hijos, siempre y cuando estemos cerca de Él, ¿verdad? Pero fíjense que cuando yo estaba leyendo y escribiendo un poco sobre este mensaje, yo me ponía a pensar, ¿cuál es el factor común de escasez en este momento en el mundo? O sea, alguien me puede decir, sí, hay países que están pasando hambruna, pero hay países que tal vez no. Hay países que tienen problemas de agua, pero hay países que tal vez no. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cuál es el factor común que está escaseando a nivel mundial? Y yo creo que es el amor. El amor es el factor o lo que está escaseando en el mundo. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que va a llegar un momento en el que el amor de muchos se va a enfriar? Ya estamos llegando a ese punto. Ya no somos empáticos, ya no somos atentos, ya no somos amorosos, ya no somos detallistas, sino para muestra un botón. Muchos encontramos hermanos en los pasillos de acá del templo y no nos saludamos. ¿No se ha fijado usted eso? ¿No se ha sentido usted de repente como que es transparente? ¿Ah? No, o sea, hablando la realidad como es. Yo de repente voy caminando y digo, quizás Dios me ha dado el don de la invisibilidad, digo yo. ¿Por qué? Porque no me vieron los hermanos. ¿No le ha pasado a usted eso? Entonces, el amor de muchos se está enfriando. Ya no nos gusta a los jóvenes más que todo, ya no tenemos tiempo para crear relaciones interpersonales. Bueno, y los viejos también. Hoy todo lo queremos solucionar por medio de un WhatsApp. Todo queremos, si queremos decirle algo a alguien, le mandamos una nota de audio. ¿No es más fácil llegar, darle la mano a alguien, darle un abrazo y decirle todo el amor que yo tengo por él? ¿No es más fácil eso? Fíjense que yo me he dado a la tarea últimamente de que cuando voy a felicitar a alguien por WhatsApp o por redes sociales, mejor le hablo o le escribo personalmente a la persona, valga la redundancia. Porque tal vez no la puedo ver, pero ya cuando lo veo, yo lo saludo, lo abrazo y le doy mis felicitaciones y le muestro el amor que yo tengo para con esa persona. Pero realmente tenemos que preocuparnos, porque hay escasez de amor dentro del pueblo de Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dicho que Él es amor. Y nosotros tenemos que irradiar ese amor para con los demás. Entonces, volviendo al tema, dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos que confiar, hermanos, plenamente en esa promesa. Pregunto, ¿cuántos de nosotros confiamos plenamente en esa promesa? ¿Cuántos de nosotros confiamos plenamente en lo que está escrito en la Biblia? Porque mire, eso es importante. Para tener vida abundante tenemos que creer lo que en la palabra de Dios está escrito. Porque mire, eso que Dios, Jesús, esa promesa que Jesús dijo, eso permanece vigente todo el tiempo. No tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios no tiene una fecha de caducidad, sino que hasta que Jesucristo venga. Entonces, esa promesa sigue vigente, hermano. Jesús nos afirma que la plenitud es posible solamente en Él. Pero usted me preguntará, pero si la promesa que Jesucristo hizo está vigente, ¿por qué razón yo no he recibido esa abundancia? ¿Por qué yo no he recibido esa plenitud? ¿No se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Si en la Biblia hay tantas promesas de bendiciones, de abundancia, de plenitud, ¿por qué yo no he recibido esa promesa? Y realmente es una muy buena pregunta, hermano. Pero fíjese que
a veces perdemos de vista que para recibir algo tenemos que estar preparados para eso que vamos a recibir. ¿No se ha puesto a pensar usted eso? Hay un dicho popular en el mundo que dice que el que no, ¿cómo dice? El que no tiene y llega a tener, ¿cómo dice? Loco se puede volver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué está ese dicho? Porque no estaba preparado para administrar la bendición que Dios le estaba dando. Entonces es importante que nosotros entendamos que todo lo que vale la pena o lo que es valioso para nosotros requiere un esfuerzo y una preparación previa. Como ejemplo, si usted quiere tener un título universitario, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Y a dónde estudia? En la universidad, ¿verdad? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No, ¿verdad? Hay momentos que se pone difícil. Entonces, si yo quiero un título universitario, tengo que esforzarme, tengo que prepararme. ¿Para qué? Para que después de cierto tiempo de estudio y de haber cumplido con todos los requisitos y calificaciones, me puedan decir, este es un título para usted que es de médico en medicina general, este es un título para usted de ingeniero, este es un título para usted de abogado, licenciado en ciencias jurídicas. Entonces, no llega uno a la universidad y le dice, ¿cuánto cuesta la carrera? Cuesta $10,000, tenga, aquí están los $10,000, pues aquí está su título. No es eso, necesita preparación. Entonces, es importante que nosotros, si Dios nos ha prometido que Él nos va a dar una vida abundante, una vida en abundancia, entonces yo tengo que empezarme a preparar para recibir esa abundancia que Dios tiene promesa para mí. ¿O no creen ustedes que es necesario? Si a mí me dicen, mire, yo le prometo que cuando usted cumpla 20 años, bueno, yo ya no va, cuando cumpla 51 años, le voy a regalar un carro y yo no puedo manejar, ¿qué tengo que hacer? Empezar a aprender a manejar. ¿Por qué? Porque cuando me venga esa promesa, cuando me venga el regalo, cuando me venga esa abundancia a mi vida, si yo no puedo manejar ese vehículo y lo saco, voy a tener un accidente. Entonces no va a ser de bendición para mí. Entonces yo tengo que prepararme para recibir esa abundancia que Cristo tiene prometido en su palabra. Porque mire, hermano, Dios no enviará la bendición dice, Dios no nos enviará la bendición para la cual nosotros no estemos preparados. Mire, eso es algo importante que debemos de razonar, hermano. Dios no me va a enviar una bendición para la cual yo no esté preparado. En el discipulado estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo tengo que prepararme para recibirlo. Los apóstoles y los seguidores de Jesús, ¿qué estaban haciendo cuando recibieron el Espíritu Santo? Estaban preparándose, estaban juntos, todos unánimes, orando. Entonces estaban haciendo algo, estaban obedeciendo y estaban preparándose para recibir la promesa que Jesucristo les había hecho. No sabían qué era el Espíritu Santo, no sabían en ese momento, pero estaban obedeciendo y preparándose. Entonces, tenemos que estar claros que Dios no nos va a dar la bendición o la abundancia que Él nos promete si nosotros no estamos preparados. Entonces es necesario, para recibir la plenitud de Cristo en nuestra vida, para recibir la abundancia que Cristo ha prometido para nosotros, es necesario que nosotros tengamos las herramientas adecuadas para poder desarrollar ese don o esa bendición que Dios va a poner en nuestra vida.
Yo cuando leía eso me ponía a pensar, cuando usted compra un mueble, viene el mueblecito desarmado y le dicen las instrucciones, un papelito así de chiquito con 3 dibujitos y le dice, para poder armar este mueble usted necesita una llave Allen. ¿Quién conoce una llave Allen? ¿Quién conoce una llave Allen? ¿Cómo son las llaves Allen? ¿Forma de qué tienen? De una L, ¿verdad? Chiquitita. Pero vengo yo, ¿verdad? Como yo me las puedo de todas, todo. Entonces vengo y digo, no, si yo tengo aquí un montón de herramientas. Herramientas más caras y más sofisticadas que una llave Allen. Y me pongo a armar el mueble. ¿Creen ustedes que lo voy a poder armar? O si lo logro medio armar, ¿creen que va a quedar bien armado? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la llave Allen tiene un tamaño específico para ese tornillo, para ese perno. Tiene, creo que tiene 6 lados, es hexagonal. Entonces yo, aunque le meto un destornillador Phillips o un destornillador plano o un destornillador estrella, no voy a poder apretar correctamente el mueble. Entonces, para poderlo armar correctamente y para poderlo disfrutar plenamente esa bendición que yo estoy armando, necesito tener las herramientas necesarias e indispensables para recibir la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora la pregunta del millón es, hermanos, ¿están preparados para recibir la bendición? O la otra, hermanos, ¿se están preparando para recibir esa vida plena que Jesucristo ha prometido? Poquitos se están preparando. Hermanos, se están preparando para recibir esa bendición que Dios tiene preparado para ustedes. Amén. Estamos preparándonos, hermanos. Miren, los hermanos que venimos al discipulado, nos estamos preparando. Nos estamos preparando en el Señor. ¿Por qué? Porque nos es necesario e indispensable contar con las herramientas adecuadas y específicas para poder desarrollar esa bendición o para poder disfrutar esa bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Porque mire, muchos de nosotros decimos, ¿y por qué Dios no me contesta lo que yo le estoy pidiendo? ¿Y por qué Dios no me da la respuesta a la petición que yo tengo con Él? Si ya tengo 1 año de estarle pidiendo, si ya tengo 2 años de estarle pidiendo. ¿Sabe que yo conocí a una persona que Dios le contestó la petición que tenía después de 25 años de estar pidiendo? O sea, yo no le puedo decir si es bueno, si es malo, si Dios no le escuchaba. Yo no puedo decir eso. Lo que le puedo decir luego de yo estudiar este mensaje es que quizás el hermano no estaba preparado para recibir y administrar esa bendición que le estaba pidiendo a Dios. Entonces, leamos lo que dice el Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Oiga lo que dice después. Yo hasta lo puse en negrito. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Wow. O sea que, primero dice que si no tenemos fe, es imposible que agrademos a Dios. ¿Qué es la fe, hermano? Dice la Biblia que es, ¿cómo? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando una bendición? O sea, pero tenemos certeza de que la vamos a recibir, porque esa es la fe.
Es la certeza de lo que se espera. Entonces yo estoy esperando esa bendición, pero yo tengo que estar seguro que esa bendición ya está aquí conmigo. Lo que yo no puedo es verla en este momento, pero yo estoy seguro que Dios ya me contestó esa petición, que yo ya tengo esa respuesta. ¿Por qué? Porque mi fe me da esa certeza y me da la convicción. Yo creo que esa bendición ya es mía. ¿Por qué? Por fe. Entonces dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Dice, porque es necesario, dice, que creamos que Dios existe. Hermano, pero qué raro se escucha eso, si aquí todos los que estamos aquí creo que somos hijos de Dios. Pero sabe, hermano, que yo me he topado con hijos de Dios, bueno, con hermanos que van a una iglesia que cuestionan fuertemente lo que está escrito en la Biblia. Tienen dudas, serias dudas de lo que está escrito en la Biblia y dudan de las promesas del Señor, solo porque Dios no les ha dado la respuesta que ellos esperan. Pero entonces, aquí dice que es necesario que si nos acercamos a Dios, creamos plenamente en lo que Él es y en lo que Él hace por nosotros y lo que va a hacer por nosotros. Dice la Biblia que la palabra de Dios es escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Entonces es palabra de Dios. Entonces todo lo que ahí está escrito se va a cumplir, hermano. Ella misma lo dice, que va a pasar todo. Dice que no va a pasar ni una jota, como no me acuerdo exactamente, pero parafraseando dice que todo va a pasar menos Él, menos su palabra. Que todo se va a cumplir, todo se va a cumplir. Entonces yo me acerco a Dios y creo en Dios y creo en sus promesas. Pero también aquí dice, mire, dice que también tenemos que creer que Él es galardonador. ¿Qué es galardonador? Galardonar es darme cuando a mí me galardonan, me dan un premio. Entonces dice, y tengo que creer que Él es galardonador, que Él es, que Él nos da premios a los que le buscamos. Pero tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que creer que el Señor es galardonador de lo que le buscamos fielmente, hermano. Mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener la certeza de que Dios no nos va a rechazar, porque Dios no rechaza a nadie. Si nosotros venimos a Cristo, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Él nos va a abrazar. Él nos va a acariciar. Él no nos va a rechazar, hermano. Algunas iglesias piensan, o algunos cristianos tienen aquella idea equivocada, que piensan que el Señor, para venir al Señor, tenemos que cambiar nosotros antes de venir al Señor, que tenemos que transformarnos antes de venir al Señor. Pero eso no es así, hermano. Mire, ahí en ¿cómo se llama? En Lucas 5:31 le dice Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces Dios no rechaza a nadie. Cuando nosotros venimos al Señor, Él no nos recibe con golpes, sino que cuando nosotros venimos y nos acercamos al Señor, Él nos galardona, nos transforma, nos cambia, nos hace nueva criatura. Entonces es importante que nosotros entendamos que para venir al Señor no vienen los perfectos, sino que venimos los imperfectos. Venimos los que necesitamos que Dios nos cambie. Venimos los que necesitamos ser galardonados por el Señor, ser bendecidos por Dios con la transformación de nuestra vida. Entonces tenemos que creer, como dice ahí en Hebreos, que Él es galardonador de los que le buscan. No es que vengo al Señor como pecador y el Señor me va a recibir con un látigo. No, al contrario, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en los versículos 18 y 19,
y yo lo tengo aquí en la NTV, dice lo siguiente: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, obtendrán comida en abundancia. O sea, el Señor nos está diciendo, si tus pecados sean de cualquier color que te imagines, yo te voy a limpiar. Y aparte de eso, te voy a bendecir. Porque aquí dice, y tendrán comida en abundancia si me obedecen. Entonces el Señor nos está diciendo, vengan todos, así como están, vengan. Yo soy galardonador de los que me buscan, vengan. Y nos recibe tal cual ya estamos. Mire, como hermana Claudia decía hoy en la mañana, que ella llegó al Señor con unos problemas que ella tenía de salud, de adicciones. Igual venimos la gran mayoría. Venimos al Señor con vicios de cigarrillo, de alcohol, de mujeres, de hombres, de lo que sea. Y dice el Señor, vengan, no importa cómo sean. Pero ya cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos hace una nueva criatura. Entonces, Dios no quiere perfectos, Dios quiere personas imperfectas, porque en nuestra debilidad se perfecciona Él. Entonces, hermano, las iglesias no estamos llenos de perfectos, al contrario, todos somos imperfectos. Lo que somos necesitados del amor y la misericordia del Señor, hermano. Entonces, tenemos que creer que el Señor nos galardona cuando nosotros nos acercamos a Él. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, y eso me pasaba a mí, me daba pena pedirle a Dios? Fíjese, a mí me pasaba cuando yo empecé en las cosas del Señor, porque quizás me enseñaron mal, porque quizás me habían dicho que yo primero tenía que cambiar para yo pedirle al Señor, que yo tenía que transformarme. Pero es que, hermano, yo no puedo transformar nada. El único que transforma es Dios. Entonces yo puedo llegar confiadamente al altar del Señor, porque el Señor Jesucristo nos dio ese acceso, y poder hablar y pedirle al Señor, hermano, acercarme al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos transforma, dice. Gloria al Señor. Cuando nos acercamos a Dios, recibimos bendiciones de parte de Él. Fíjense que yo encontré tres bendiciones que son importantísimas en nuestra vida cuando nosotros nos buscamos y nos acercamos a Dios. Dice que es la sabiduría, la fuerza y el descanso. Siempre que nos acerquemos a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, congregándonos, siempre que nosotros nos acercamos e intimamos con Dios de esas formas, nosotros adquirimos, o Dios nos da sabiduría, fuerza y descanso. Dios nos quiere galardonar o darnos un regalo, pero para que nosotros veamos ese regalo, debemos de aprender a buscar a Dios, pero también tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Qué es descansar en Dios, hermano? Descansar en Dios es confiar plena y totalmente en la voluntad de Él. Rendir toda nuestra voluntad a Él. Creer que Él es el que tiene mejores planes para nosotros que los que nosotros mismos tenemos. Confiar en Dios, descansar en Dios, es tener la certeza de que Dios tiene las mejores decisiones y el momento adecuado para darnos esa bendición que nosotros estamos necesitando o pidiendo, hermanos. Piense que hay una parte ahí en Isaías
40:28. Isaías 40:28 dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire, allí en Isaías nos está diciendo que Dios es sabio, que es fuerte, que no se cansa, que no se fatiga, que no desfallece. Y eso mismo nos lo recalca ahí en el Salmo 121, creo que es, ¿verdad? Donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, mire, es importante que nosotros aprendamos a descansar en Dios, porque Él está velante, está velando nuestro sueño, está velando nuestro caminar, está velando nuestras acciones. Él está ahí, así como dice el Salmo 121, no se dormirá el que guarda a Israel. Él no se duerme, hermano, no se cansa, no es como nosotros, ¿verdad? Que nos invitan a una vigilia y es el día que más sueño nos da. Hoy que estamos en ayuno, donde más hambre nos da, ¿verdad? Pero Dios no desfallece. Pero sabe, Dios nos está diciendo que descansemos en Él. Pero Satanás no quiere que descansemos. Uno de los planes de Satanás es llevarnos al agotamiento. Nos llena de afanes, de actividades, de deseos, de excesos de trabajo. Y ¿sabe qué es lo más chistoso? Que entre más trabajamos, decimos somos más prósperos. Pero eso no es así. Tal vez tiene más dinero, pero tiene su vida plena, tiene vida abundante, porque la vida abundante no se mide en dinero, ¿verdad? Sino que se mide en paz, en amor, en tranquilidad, que es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos detengamos un momento en nuestro caminar y veamos qué estamos haciendo, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos agotando físicamente, y ese agotamiento físico pasa a un agotamiento mental o emocional, y eso nos está llevando a un agotamiento espiritual también. Es importante, hermano, mire, la palabra de Dios siempre nos confronta y nos exhorta a que analicemos nuestra vida. ¿Cómo está usted de afanes? ¿Qué tan cansado está que no le permite tener una comunión con Dios? ¿Qué tanto trabaja que no le permite venir al culto? Por supuesto, si tiene un trabajo de su horario cae ahorita, es bien difícil, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, ¿cuántos afanes tenemos que nos están llevando a una espiral que nos va enrollando y enrollando y enrollando, y nos está llevando, aunque se oiga fea esta palabra, pero nos está llevando a una vida de esclavitud? Mire, es importante que analicemos. Ay, hermano, viera que yo le voy a hablar por mí, me levanto a las 5 de la mañana y regreso a mi casa a las 8 de la noche, y luego ceno, y luego me pongo a ver Netflix, y después sigo viendo Netflix, y ya cuando me siento, cuando ya me canso, ya mi cuerpo ya no da más, y cuando llego a mi cuarto ya no tengo ganas de orar porque tengo sueño, y me acuesto y no oro, y en la mañana no suena el despertador y me levanto tarde y no vuelvo a orar, y en mi trabajo yo no oro porque no tengo tiempo, porque no tengo espacio. Esa espiral nos va llevando a estar en una vida esclavizados y no descansando en Dios, hermano. Tenemos que analizar nuestra vida, hermano. Tenemos que analizar qué está pasando, qué estamos haciendo.
¿Por qué está pasando las situaciones que están pasando en nuestra vida, en nuestro matrimonio? ¿Qué tantos afanes tenemos que no nos permiten descansar en Dios? ¿Qué tantos afanes tenemos que no nos permiten tener una intimidad con nuestro papá? ¿Qué tantos afanes tenemos que no nos permiten tener una lectura bíblica todos los días? Y mira, hermano, si no oramos, si no leemos, si no ayunamos, si no nos congregamos, entonces quiere decir que los afanes nos están esclavizando y nos están alejando de las cosas de Dios. Entonces es importante que analicemos, hermano. Dios en su infinita misericordia nos muestra en su palabra situaciones como estas. Fíjense que en el pueblo de Israel, dice la Biblia, que cuando llegó la hambruna a Canaán y los hermanos de José se lo vendieron a los madianitas, José llegó a Egipto, ¿verdad? Y dice que después de pasar una gran cantidad de vicisitudes, de pruebas, llegó a ser el segundo en el reinado de Egipto. Y dice que el pueblo de Israel fue llevado como amigos a Egipto, ¿verdad? Entonces, estando allí en Egipto, cayeron en esclavitud. Entonces Dios, para sacarlos de su esclavitud, cuando escuchó su clamor, hizo un despliegue de poder, mandó las 10 plagas, sopapeó todo a los egipcios y los sacó, ¿verdad? Dios hizo todo un despliegue para liberar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Disculpe que de repente siento raro el oído. Entonces, al leer bien la escritura, podemos ver cómo Dios hizo y todo el método o los métodos que él usó para liberar a su pueblo. Pero también podemos ver todas las tretas y las artimañas que Satanás utilizó para esclavizar al pueblo. Fíjense que eso es importante, porque Satanás siempre, dice la Biblia, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso quiere decir que Satanás siempre nos tiene en la mira, hermano. Satanás siempre anda viéndonos por ahí a ver de qué pie flaqueamos, de qué pie cojeamos, porque sabe usted que Satanás ataca al débil, ataca al solitario, ataca a aquel que se alejó del grupo. Entonces, podemos ver en esa historia cuáles fueron las tretas que Satanás utilizó para llevar al pueblo de Israel a una esclavitud. Podemos ver ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 7. Dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea que el pueblo de Israel que llegó a Egipto y el faraón, amigo de José, los puso en Gosén, se habían multiplicado, se habían fructificado, habían aumentado, se habían fortalecido y habían llenado esa tierra. O sea que habían sido prosperados por Dios. Dios los había fructificado. Dios les había dado en abundancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo de Egipto vio que los hijos de Dios, los hijos de Israel, estaban prósperos? Tenían una vida abundante. Dice ahí en el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 1, entre tanto, dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, oiga, eso es lo que Satanás le puso ya ahí, ¿verdad? En el corazón dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios
para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice que ante la prosperidad de Israel el faraón sintió miedo, ¿verdad? Entonces vino Satanás y empezó a minar el corazón, ¿verdad?, del faraón para frenar la prosperidad y la multiplicación del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿No nos parece conocido ese escenario, no? De repente Dios nos bendice, Dios nos está bendiciendo y de repente aparecen problemas y personas que causan problemas y que perturban y que nos roban la paz y nos roban el descanso. Es Satanás atacándonos, hermano. Es Satanás, porque ese es el plan de Satanás, atacar a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice el versículo 11, aquí vamos a leer algo, vamos a leer bastante. Entonces dice, aquí viene el plan de Satanás para esclavizar al pueblo de Israel. Póngale atención. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, como dice, ¿con qué? Con dureza. Y, ¿qué dice? Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Nosotros quizás pensamos, hermano, que el pueblo de Israel de un día para otro pasó de ser amigo a ser esclavo, pero no fue así, hermano. No fue así. El plan del enemigo va poco a poco, minando nuestros pasos. Mire, si el faraón hubiera dicho de un día para otro, ahora el pueblo de Israel ya no son amigos de nosotros, hoy son nuestros esclavos, el pueblo quizás se hubiera sublevado, y como era más grande en número y más fuerte, quizás hubieran vencido a los egipcios. Pero no, Satanás dice que los empezó a minar el corazón del faraón, y lo primero que puso sobre ellos para robarles la paz fue tributos. O sea que les empezaron a cobrar más impuestos. Entonces dijeron los israelitas: como tenemos que pagar más impuestos, hoy tenemos que trabajar más. Entonces le dice a la esposa, no sé cómo le dice usted, gordita, sequita, como usted le diga: hoy no voy a venir a cenar porque tengo que hacer horas extras en el trabajo. ¿Y por qué? Porque como tengo que pagar más impuestos, entonces tengo que trabajar más. O sea, ya voy a tener menos tiempo para poder compartir con la familia, y por ende, y por supuesto, compartir menos con Dios. Entonces la primer treta de Satanás fue cargarlos más de trabajo, ponerles más quehaceres. Pero aparte de eso, dice que los trataban con rigor. O sea, los maltrataban, les hablaban mal, los humillaban, así como tal vez a muchos de nosotros en nuestros trabajos. Nos humillaban y nos hacían sentir mal. Y dice que todo eso iba amargando el corazón de los israelitas, así como puede amargar el corazón de nosotros. Otra artimaña de Satanás es robarnos la paz y poner amargura en nuestro corazón. Y esa amargura que nos causan allá afuera, muchos de nosotros traemos esa amargura a nuestra casa y transmitimos esa amargura
a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y entonces Satanás ahí ya tiene el paquete casi hecho, porque ya nos quitó el tiempo para buscar a Dios, el tiempo para compartir con nuestra familia, amargó nuestro corazón, amargó nuestra vida y logró que amargáramos a nuestra familia, y eso se vuelve una bola de nieve, que ustedes saben que una bola de nieve empieza con algo pequeñito, pero conforme va caminando se va haciendo grande, porque los problemas nunca se van a hacer pequeños. Y la labor de Satanás es llevar al punto en que esa situación se vuelva caótica. Y así es como Satanás logró que Faraón esclavizara al pueblo de Israel. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser muy cautelosos de la forma en que estamos viviendo. Yo sé que el trabajo es importante y es necesario, pero también tenemos que evaluar qué tanto estamos llenándonos de afanes. A veces nos llenamos de cosas innecesarias. Hermano, tenemos que saberle cuáles son las veredas al diablo, cuáles son los caminos que él va a tomar para atacarnos y cuidar nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Satanás lo que quiere es contaminar nuestro corazón para esclavizarnos. Y quiere que nosotros de ese veneno o de esa intoxicación que tengamos en nuestro corazón, también afectemos a nuestra familia. Pero fíjese que hay algo bien importante que debemos de recalcar ahí en Éxodo, que nos dice que entre más oprimían al pueblo de Israel, Dios más los bendecía. Que entre más los amargaban, Dios más los bendecía. Dios no deja a su pueblo en un estado de esclavitud. Dios siempre saca a su pueblo de esas condiciones. Dios les hizo una promesa al pueblo de Israel, que los iba a sacar de esclavitud y los iba a llevar a un lugar donde fluía leche y miel. Así dice la palabra. Pero sabe, cuando usted lee la historia, Dios no los sacó de esclavitud y los llevó el mismo día al lugar donde fluye leche y miel. Dice la Biblia que Dios primero los pasó por un proceso de aprendizaje, porque cuando Dios nos está sacando de una esclavitud, de un problema, Dios siempre nos pasa por un proceso en el cual tenemos que aprender la lección para no volver a caer en la esclavitud en la que estábamos. Entonces dice la palabra de Dios que Dios, antes de llevarlos a Canaán, a la tierra donde fluye leche y miel, primero los pasó por la tierra, o los hizo transitar por el desierto. Los hizo transitar por la tierra de lo indispensable, de vivir solo con lo poco. Sabe que yo, cuando leí ese texto, me puse a meditar en lo siguiente. Dios se manifestó poderosamente en el desierto con el pueblo. Dice que en el día iba una nube sobre ellos para guardarlos del calor, de la fatiga, de la insolación. Y en la noche iba como columna de fuego para guardarlos del frío que hace en el desierto. Y dice la Biblia que su ropa no se desgastó y que sus zapatos no se desgastaron. Pero ¿sabe qué me puse a pensar yo? No tenían otra mudada de ropa, hermano. No tenían otro par de zapatos. O sea, tenían lo indispensable, pero no tenían abundancia. Los zapatos no se le gastaron, pero no es como nosotros, ¿verdad? Yo no sé cuántos pares de zapatos tiene usted. Yo tengo 3 pares de zapatos porque solo tengo un par de pies, ¿verdad? Pero hay personas que tienen, yo tengo amigos
que tienen como 60 pares de zapatos, y yo le digo, ¿y para qué si no te los pones todos? Pero cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en el pueblo de Israel, que la Biblia dice que Dios se manifestó, que sus zapatos no se gastaron, pero no tenían otro par, porque Dios los estaba pasando por la tierra de lo indispensable. Tenían comida todos los días, había maná, Dios se glorificó y les dio alimento todos los días, pero no podían guardar para el día siguiente. ¿Por qué? Porque se engusanaba. El único día que podían guardar era para el día de descanso. ¿Por qué? Porque ellos tenían que confiar plenamente en la misericordia y el amor de Dios, que día con día sabían que iba a haber comida, pero no había abundancia. Quizás muchos de nosotros en este momento estamos pasando por esa tierra. Quizás tenemos la comida de ahora, pero no sabemos si vamos a comer mañana. Porque Dios nos está dando una lección y nos está diciendo: aprende a confiar en mí, aprende a descansar en mí. Y dice la Biblia que hasta el día que entraron a Canaán, ese fue el último día que hubo maná del cielo, porque Dios los había pasado de la tierra de lo indispensable a la tierra que fluye leche y miel. En todo ese proceso, hermano, el pueblo de Israel comprendió que Dios no lo abandonaría. Pero ¿cuánto tiempo le costó, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasaron en el desierto? 40 años le tomó al pueblo de Israel entender y reconocer que Dios no los abandona ni un tan solo instante de nuestra vida. ¿Cuántos días nos está tomando a nosotros? ¿Cuántos días nos está tomando a nosotros confiar y descansar en Dios? Decirle al Señor: Señor, tú eres todo para mí. Señor, tú eres lo único que yo necesito para mi vida. ¿Cuánto tiempo? Debemos de aprender a descansar en un Dios que no cambia de opinión, en un Dios inmutable. En ese Dios tenemos que confiar, en ese Dios tenemos que descansar. Algunos tal vez me podrá decir: pero pastor, ¿cómo quiere que yo descanse si yo no tengo trabajo, tengo deudas y no tengo dinero, tengo salud, no tengo salud, no tengo paz? ¿Cómo quiere que yo descanse? Mire, para tener paz en nuestro corazón no necesitamos cosas materiales, necesitamos a Cristo en nuestro corazón, porque Él es el príncipe de paz. Yo he visto personas que están bien enfermas de cáncer y tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque la paz la tienen y su descanso lo tienen en el Creador del cielo y de la tierra, no en su condición, porque sabemos que si morimos es ganancia. Así como dice mi papá, morirme es cerrar los ojos y abrirlos al lado de Jesucristo. Es importante, hermanos. El rey David se sintió algunas veces así como muchos de nosotros nos sentimos. Ahí en el Salmo 28:1, y disculpen, hermanos, que les voy a tomar unos minutitos más. En el Salmo 28:1 dice: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía, no cierres tus ojos a mi voz. No cierren tus oídos a mi voz. Pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Quizás nos sintamos así. Quizás sentimos que Dios tiene sus oídos cerrados a nuestras peticiones. Quizás sentimos que Dios no nos escucha. Pero en lo que hemos leído de la palabra sabemos que Dios sí nos está escuchando.
que tal vez nos está pasando por un proceso de aprendizaje. Y hermanos, yo les aconsejo, seamos aplicados en ese proceso de aprendizaje. Aprendamos las lecciones para que estemos preparados para recibir la bendición, hermano. Es importante, hermanos, ya para ir cerrando, ya los hermanos de alabanza si pueden pasar, porque ya vamos a ir cerrando. Dice en Isaías 40, 28, 31: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amado hermano, quizás en esta mañana usted se sienta cansado, los problemas ya lo tienen agotado, sus fuerzas tal vez ya están a cero debido a la situación que está viviendo o a la situación que estamos viviendo. Pero Dios nos dice por medio de su palabra que Él nos está inyectando nuevas fuerzas a aquellos que tenemos las fuerzas bajas, y nos está multiplicando las fuerzas a aquellos que ya estamos con los brazos caídos, hermano. Yo no sé en qué condición está usted ahora, pero Dios les está diciendo en esta mañana que Él le da nuevas fuerzas, que ya no se sienta así, que confíe en Dios, que descanse en el Señor, que si ya está con los brazos caídos, que los levante y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no se deje vencer por el enemigo, que camine en esa tierra de necesidad, en esa tierra de lo indispensable, pero con la confianza de que Dios lo va a sacar adelante, que ese tiempo tiene una caducidad y que Dios lo va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. No crea que Dios tiene oídos sordos para sus peticiones. Dios está presto, pero nos está esperando a que aprendamos las lecciones. Así que, hermanos, les pido por favor que se pongan en pie y vamos a leer los últimos versículos de Isaías. Dice el versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, esa es una promesa para usted en esta mañana. Dios le está dando nuevas fuerzas en esta mañana. Dios le está diciendo que va a levantar sus alas como el águila, porque Dios le va a dar la victoria a esa situación que usted está viviendo en este momento. Que Dios lo va a sacar en victoria, que Dios va a hablar por usted, que Dios va a pelear su batalla. Dios le está diciendo que aunque se canse, Dios le va a dar fuerza, que aunque se fatigue, Dios le va a dar aliento, porque Dios tiene poder y Dios es nuestro Padre para sacarnos adelante, hermano. Amados hermanos, Dios nos dará una vida plena, una vida abundante. Creamos en Él y creamos en sus promesas. Hermano, aprendamos a descansar en Dios, ya que esa promesa se va a cumplir en nuestra vida, hermanos. Gloria al Señor. Oremos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor de gloria, por todo tu amor y tu misericordia. Eres mi plenitud. Gracias, Señor de gloria. Oh Señor, creemos en tus promesas, Padre. Creemos en tus promesas, Señor. Tú eres nuestra plenitud, Señor de Cristo Jesús. Poderoso, grande eres, Señor. Eres mi plenitud. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú, Señor, nos estás llevando por ese desierto, Señor. Pero con un propósito, Señor, para que aprendamos, Señor de gloria. Si te Santo eres tú, Señor. no tengo eres todo en nuestra vida, mi Señor. amado, Sí, Señor, mi
eres tú, Señor. nada deseo, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia. Si por te tu pongo amor. a ti, Gracias, yo Señor. tengo todo. Dígaselo, hermano. mi amado, mi tesoro, Nuestro fuera tesoro, de ti, Padre Santo. nada deseo, Señor. Padre amado, Cristo gracias. Jesús, eres mi Padre plenitud. Santo, danos esa plenitud, Cristo Señor. Eso es lo que tú nos puedes dar, Señor. Eres mi Eres tú, Señor, te plenitud. alabamos y te Cristo bendecimos. Jesús, Santo eres, Cristo de la gloria. eres mi plenitud. Gracias, Padre. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Alabado seas, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias por esas promesas, Señor, que sabemos, Señor, que se van a cumplir en nuestra vida. Sabemos que tú eres galardonador a los que te buscamos, Señor. Gracias, Señor de gloria, te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor amado, y te agradecemos, Señor, por tu misericordia, Señor amado. preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Eres tú, papá. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tus promesas, Señor, que se van a cumplir todas, Señor, en nuestras vidas, Señor.
Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor de gloria. Gracias, Padre amado, por todo tu amor y por toda tu misericordia. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, papá. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Démosle un aplauso al Señor por todo su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por sus consejos. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ir terminando ya el culto. No sé si dentro de todos los que estamos acá sentados hay alguien que aún no tenga a Cristo en su corazón y quiera entregarle su vida al Señor. Es el momento indicado para que lo pueda hacer. No sé si hay alguien, no hay nadie, o alguien que se quiera reconciliar con el Señor, que se ha alejado, que siente que se ha alejado del Señor. Es el momento para que pueda hacer una oración y ponerse a cuentas con Dios y rectificar su camino. Bueno, si no hay nadie, seguimos trabajando, hermanos. Es responsabilidad nuestra que esas almas puedan venir a la iglesia para que puedan aceptar a Jesucristo o puedan reconciliarse. Vamos a cerrar la transmisión de esta mañana. Vamos a orar por los hermanos que nos han visto por medio de las redes sociales. Que el Señor los bendiga y los guarde, que bendiga su casa, bendiga su semana. Le pedimos en el nombre del Señor que sean llenos del Espíritu Santo en sus casas, que sus casas sean bendecidas en el nombre del Señor, que reciban las promesas del Señor Jesucristo en sus vidas y que Dios los bendiga y los guarde. Así que, hermanos, les esperamos el próximo domingo, siempre a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para que se puedan conectar con nosotros. Que el Señor les bendiga.